Bienvenido a Lubel Lab. Esta es una serie esencial si quieres desarrollar videojuegos multijugador reales con Unreal Engine 5 usando servidores dedicados. Si estás cansado de tutoriales vacíos que solo funcionan en local o con un listen server, aquí vas a encontrar una base profesional, técnica y aplicada. Una serie de 3 capítulos donde vamos a cubrir todo lo que necesitas. Hoy haremos una introducción clara a qué es un servidor dedicado y cómo funciona el multijugador Unreal, pero en el siguiente vídeo aprenderás a compilar tu proyecto desde código fuente con soporte para servidores dedicados reales. Y cerraremos en un tercer episodio con los conceptos clave que debes de dominar en Unreal para desarrollar correctamente en red. Hablamos de la replicación, las clases, los roles, RPCs y mucho más. Todo explicado en español, paso a paso, desde la experiencia real de desarrollo de mi videojuego indie, que se llama AOD, ALORD. ¿Qué vamos a hacer concretamente en este episodio? Bueno, os voy a hacer una introducción de los conceptos clave detrás de los servidores dedicados. Vamos a explicar un poquito la arquitectura multijugador de Unreal Engine 5 y vamos a ofrecer una base teórica clara para quienes quieren hacer juegos online o conectados en red de verdad. Así que comenzamos. ¿Qué es un servidor dedicado? Pues creo que la mayoría lo sabrá, pero es una instancia del juego sin jugadores locales. El servidor es el que solo se encarga de gestionar la lógica, sincronización y las reglas del mundo que creemos. A diferencia, por ejemplo, del famoso Listen Server, esos juegos como puede ser Age of Empires, que actúa como servidor y cliente a la vez, ¿no? Un jugador, y el resto de jugadores actúan solo como clientes, pero es un propio cliente quien ha creado la partida y su ordenador va a gestionar toda la partida a través de las conexiones que le llegan de sus clientes. También están, aunque son menos frecuentes, los peer-to-peer. Un caso lo tenemos en el famoso World of Warcraft, ¿no? Ese juego que hace un montón de años fue un pelotazo, un boom. Pues su sistema se conectaba a través de clientes que se conectan entre sí directamente. Pero ¿por qué es útil realmente trabajar los multijugadores a través de un servidor dedicado? Pues simplemente porque nos ofrecen mucha mayor seguridad, por supuesto, un absoluto rendimiento en comparación con Listen Server o Peer-to-Peer y control total, absoluto de nuestro mundo. Pero ¿cómo funciona el multijugador en un Unreal Engine realmente? Bueno, antes de entrar a picar código, quiero darte un repaso rápido por la arquitectura que usa Unreal para su sistema multijugador. No vamos a entrar aún en detalle sobre cada clase o lo que haremos en otro vídeo, pero sí quiero que tengas claro el panorama general. Así, cuando en el siguiente episodio veamos cosas como el Game Mode o el Play State, pues más o menos sabrás dónde encajar. Ahora vamos a ver cómo se estructura internamente un juego multijugador en Unreal Engine 5. En este gráfico, en este diagrama, en el centro tendremos el servidor dedicado, que es el cerebro de toda la partida. Es quien toma las decisiones, el que autoriza lo que pasa y mantiene la coherencia del mundo. Los clientes, en comparación, se conectan al servidor, no se comunican entre sí directamente. Todo pasa por el servidor. Dentro de la arquitectura de clases de Unreal tenemos varios roles clave. Tenemos el Game Mode. Solo existe en el servidor esta clase. Es quien decide las reglas, qué jugadores ganan, qué hacen al morir, etc. El Game State existe tanto en el servidor como en los clientes esa clase y se replica automáticamente, no vamos a tener que hacer nada. Se usa para compartir información general como el tiempo restante o el estado del juego, por ejemplo. Después tendremos el Player Controller que tiene dos mitades, digamos, una para el cliente, recibir, por ejemplo, inputs, y una para el servidor, para validar acciones. El Play State, que aquí no lo veis, y no está en el diagrama, guarda datos como puntuación, nombre, estado de partida y se replica. Y finalmente tenemos el pawn o character, que también se replica y es lo que vemos moviéndose por el mundo en un juego multijugador. Por supuesto, lo controla el Player Controller. Y esto es lo que necesitas entender antes de tocar una sola línea de código de multijugador. Si tienes clara esta estructura, vas a poder construir tu juego con una base sólida.
Vamos a ver también de forma muy sencilla cómo se estructura una partida multijugador típica en un Real Engine 5. ¿Cómo comienza? Todo comienza con el cliente, que realiza una conexión al servidor. Esto suele ocurrir con un Open Level IP desde el Game Stance, ya lo veremos. Y una vez conectados, el jugador entra en el lobby. Pues la típica sala de espera donde los jugadores pueden ver quién se está conectando y donde el servidor puede gestionar las reglas, condiciones y tiempo de inicio. Por ejemplo, oye, cuando haya 50 jugadores, iniciamos ya la partida. Cuando todo ya está listo en el lobby, el servidor lo que va a hacer, y ya pasa ese countdown, ese cuenta atrás y va a iniciar el juego, el servidor lo que va a hacer es un server traver o iniciar el mapa de juego. Comienza la partida. Y aquí se van a generar dos caminos. El cliente se activa, que va a activar el player controller, se spamea el pound y empieza la lógica del juego local. Empezará el juego y en el servidor, por otro lado, el Game Mode, que hemos hablado antes, va a controlar la lógica central, cronómetros, condiciones de victoria, sincronización entre los jugadores para que se replique correctamente y todos nos veamos bien. Finalmente, ambos caminos van a llegar al fin de la partida. Cuando se cumple una condición, pues el tiempo, victoria, la muerte de todos, se puede volver al lobby o cerrar una sesión. ¿Vale? Este flujo es la base sobre la que vamos a construir torneos, estadísticas, progresos y todo lo que un juego online necesita para funcionar de forma ordenada. ¿Y cuándo debemos usar un servidor dedicado? Pues juegos con muchos jugadores simultáneos como los Battle Royale, Supervivencia, etcétera, totalmente recomendable. Servidor dedicado. Juegos competitivos o eSport, control que requiere una control del entorno, pues también servidor dedicado. Y todos aquellos juegos que hay un progreso persistente o una monetización, ya que requieren de seguridad y lógica centralizada. Estamos hablando de esos juegos, pues por ejemplo, que hay muchos en móvil, donde, por ejemplo, al golf entro y tengo mi perfil con mis monedas y mis cositas y bueno, pues voy mejorando, aumentando niveles, pudiendo acceder a mejores torneos. Eso es un progreso persistente y aparte pues suelen tener una parte de monetización. Así que ahora que entiendes cómo funciona un real por dentro a nivel multijugador, es momento de ponernos un poco manos a la obra y en el siguiente episodio lo que vamos a preparar es un Real Engine 5 para compilar correctamente como servidor dedicado desde el código fuente, paso a paso. Así que te espero ahí. Chao.